Hola, ¿cómo andan? Otra nueva charla estamos en esta semana. Espero que se estén cuidando, que estén bien. Esta semana ha comenzado un poquito la actividad acá en el taller, ya que han permitido un poco el tema de los que son los aserraderos y demás. Pero muy mínima, pero bueno, algo para entretenernos estamos haciendo. Igual en el taller tenemos muchísimas cosas y seguimos adelantando algunos trabajos que bueno, espero este fin de semana poder hacérselo llegar. Estamos acá en el Torno Parmo porque quería hacer algunas consideraciones con ustedes de las cosas que me preguntan. Estas son algunas de las cosas que extraí de la charla entre amigos número 22 y quería siempre arrancar agradeciéndoles siempre por estar ahí, por tener el tiempo para dedicarle al video, digamos, para mirarlo un poquito, sacar sus conclusiones, sean buenas o malas. Siempre espero que quede siempre un poquito una enseñanza o una forma de encarar algún trabajo de una forma distinta. Bueno, esa es la intención nuestra, siempre dejarle siempre un poquito más de una enseñanza o de alguna consideración que no es muy común para hacer algunos trabajos. Así que primero quería agradecer a todos, que espero que estén bien realmente, que se estén cuidando. Y bueno, agradecerles sobre todo, y en este particular agradecer a Coco, a Héctor Sansi, que me comenta que él también deja el radio en los ejes, los empalmes. Bueno, siempre es conveniente dejar esos empalmes en los ejes. Cuanto más grande es el eje, siempre tener la costumbre de dejarle un empalme bien suave. Cualquier cosa, si hay alguna duda o algo por el estilo, te vas al manual o al catálogo de rodamientos y te fijas el radio que tiene la cubeta. Ese es el radio mínimo que se tiene que dejar en cualquier trabajo, sea para un eje sencillo o sea para un trabajo muy importante, ¿sí? Siempre tenés que dejar un radio de empalme suave, lo más alargado posible, si no obstaculiza, digamos, en el trabajo, en el desempeño del eje. Déjalo siempre suave, siempre lo más empalmado posible, cosa que el eje no sufra y no tenga esfuerzos de cortadura en empalmes rectos, ¿sí? Empalmes rectos no es para nada recomendable en cualquier tipo de material. Así que agradezco mucho tu aporte y como te decía, cualquier duda de qué radio tenés que dejarle, anda al manual de rodamiento, sobre todo si va calzado un rodamiento, y te va a decir el radio mínimo que tiene que tener el empalme de un eje, ¿sí? Leonardo González me dice, ¿por qué no me hago un Instagram? La verdad que sí tengo uno, pero no lo atiendo, no tengo tiempo realmente. Y lo tengo por tenerlo, pero realmente no lo atiendo, y ya con el canal, digamos, me consume bastante tiempo y lleva, a pesar de que no parezca, lleva mucho tiempo, digamos, el filmar, el hacerse el tiempo, luego recordar, anotar algunos datos para después volcarlo en los videos, y muchas veces me olvido muchos detalles y eso a veces me deja un poquito más como digamos, para seguir mejorando. Pero tengo un Instagram, pero no lo atiendo directamente, ¿no? Quizás más adelante, si hay un poquito más de tiempo, sí. Gracias, Leonardo, igual. Sergio Ricciardi, Federico Culpián, vecino, sí, me hace la sugerencia de los videos que duren 10 minutos. Y sí, es la verdad, en las estadísticas de los canales de YouTube te dice más o menos cuánto es el promedio o digamos, la retención de audiencia. Y sí, es muy mínima la que tengo en estos momentos en los canales, obviamente, en los videos. Con videos de 30 minutos, obviamente que la retención de la audiencia es muy pequeño, pero bueno, esto lo hago porque me gusta. Es muy poco lo que deja YouTube en estos momentos, en esta región. Es muy complicado y realmente esto lo hago porque me gusta compartir, y aparte disfruto mucho del mecanizado. Ojalá tuviera un acceso a más maquinaria o a instrumental más moderno, igual que maquinaria más moderna, para tratar de compartir un poquito más algunas labores, ¿no? O sea, a mí me gusta, no lo hago por afán de ganar algo más, sino es simplemente un gusto, porque uno termina relegando muchas cosas. Como les decía, a veces lleva muchísimo tiempo durante la semana, lleva mucho tiempo, digamos, el llegar al fin de semana con un producto terminado que es el video.
Este video que estoy grabando ahora es casi sin ediciones, como lo grabo va derecho. A veces trae un poquito de frustración porque a veces me escucho y hay un error y bueno, pero por ejemplo lo que son los videos principales de los días sábados sí lleva mucho trabajo, lleva, digamos, bastante tiempo y es muy poco lo que se retiene, pero a mí me gusta porque justamente me gusta el mecanizado, me gusta el trabajo, me gusta este trabajo que hago y trato de hacérselo llegar. Después uno ve, o sea, en promedio hay 1000 visualizaciones, 2000, no es muy gran cantidad de personas, así que no me preocupa el llegar a las personas, sino siempre tratar de cumplir con la meta y sobre todo con aquellos que lo miran, que les quede siempre algo. Sí, lo ideal sería hacer videos cortitos de 10 minutos, 5 minutos, pero a veces también no se puede condensar una semana entera laboral o un trabajo que te lleva quizás 8, 14 horas, condensarlo en 10 minutos. No sé, por lo menos para mí es una tarea bastante imposible porque hay cosas que por ahí se pierden, detalles, que no es el trabajo en sí lo que trato de mostrar, sino algunos detalles del trabajo que hacen a veces un poquito más importante que el trabajo en sí. Por ejemplo, el hacer un eje, las entalladuras de un eje, se me está quedando sin batería, así que cambio y ya vuelvo. Ahí está. Se me termina la batería, menos 10 minutos, así que por eso tengo que hacerlo un poquito, estar controlándolo. Les decía, por ejemplo, a veces los trabajos no son apreciados, a mí no me interesa, sino es el mostrarle determinados aspectos de ese trabajo. Por ejemplo, en el caso de los ejes, recién estuvimos hablando de lo que son las entalladuras, los empalmes, lo que es el roscado, lo que es el cálculo de rosca, o sea, los diámetros que hay que tener en cuenta. Hace un par de semanas miramos un poquito lo que son se me fue el nombre, los laberintos que se hacen, digamos, para impedir el acceso, las obturaciones, ahí me acordé, las obturaciones que son importantísimas, creo, en cualquier tipo de máquina, algunas consideraciones o a dónde poder dirigirse también para ir a averiguar eso. A mí no me importa, por ejemplo, el que ustedes me crean o tomarlo como palabra, como fundamento, sino a mí me gusta enfatizar el hecho de que hay publicaciones, que vayan a esas publicaciones, o hay ciertos aspectos de algunos trabajos que hay que empezar a tener en cuenta, que para eso hay que ir a buscar esas publicaciones o leer un poco más. Ese es el beneficio mío, o sea, que se enteren un poquito más, porque hay ciertos aspectos, o me sucede a mí que cuando leo algunas cosas en algunas páginas de Facebook, por ejemplo, en algunos otros videos en otras partes, no se tienen algunas veces las bases o los fundamentos como para realizar ciertas cosas. Se dan como por sentado algunos procesos, no se cuestionan. Entonces, en este tipo de cosas siempre hay que cuestionarse, siempre buscar el porqué. Y si más o menos se entiende y te funciona, siempre tratar de mejorar sobre ese concepto, ¿sí? Ahora vamos a ver una cosa que a mí me costó bastante tiempo, que me han preguntado, que esto se puede recontra mejorar, pero trato de darle siempre ese gustito extra para que justamente te pique la curiosidad y vayas al dato, a la verdadera fuente que son los libros. Todo esto no nació durante la época de la informática, por ejemplo, lo que es el mecanizado. Esto viene de hace muchísimos años y se fue reciclando y recuperando y mejorando con el paso del tiempo, ¿sí? Así que es ese más o menos lo que yo trato a veces de hacer. Me gustaría hacer videos más cortos, me convendría muchísimo más porque te deja más tiempo libre, pero a veces el hacer videos cortos no condensa o no me deja conforme a mí con el producto que ustedes van a recibir. A veces prefiero volver a repetir, por ejemplo, muchos me han cuestionado el tema de los manguitos, de los mangos de sujeción. Pero he visto infinidad de veces que no saben qué hacer, por ejemplo, cuando se pasan de medida los torneros. ¿Qué hacen? Rellenan, ponen bujes, o sea, encamisan, apretan con el prisionero, ponen prisionero 3 o 4 prisioneros, suplementan las chavetas. Eso es un trabajo para mi gusto mediocre. Entonces prefiero aconsejar de un producto que se llama mango de sujeción recto, que encima es, yo
no quiero generalizar, pero es casi un proceso para bruto, digamos. Hay que mecanizar la polea más o menos con la medida, porque de última lo absorbe el mango de sujeción y quedas como un profesional con el cliente. A eso voy yo. A veces repito, porque hay veces que yo veo en determinadas oportunidades en otros medios los errores garrafales que a mí no me gustaría cometer y que no me gustaría transmitirlos a ustedes, ¿sí? Siempre trato de buscarle, digamos, la mejora hacia ustedes. Si yo aprendo algo y mejoro mucho en mi mano de obra y en mi producto terminado, creo que es bueno compartirlo, no me parece. Así que Fede, vecino, me parece que sí, se pierde mucho más, pero creo que el producto final, aunque es no muy apreciado, tiene cierta calidad que me gusta. Esa vendría a ser más o menos la idea que trato de sacar siempre en todos los videos. Gracias Fede igual por tus observaciones, siempre estoy dispuesto a escuchar y sabes que podés pasar por acá cuando vos quieras. Continuamos con los agradecimientos. ASM, muchas gracias. Ezequiel Genvi, muchas gracias. Víctor Giorgente, muchas gracias, che. Antonio Gutiérrez Barba, Arias J27, Javier Mostazo, Argentino García y Soreda Celier, aunque estés último, muchas gracias por estar ahí. Y ahora vamos derecho a contestar algunas preguntitas. Rafael Ferro me pregunta que al trabajar piezas medianas el material vibra. No sé qué es piezas medianas para tu criterio. Lo que yo sí te voy a decir que si tenés un torno chico de 1 metro de largo, por ejemplo, una pieza mediana vendría a ser algo que tenga entre 30 y 40 centímetros de largo, 300 y 400 milímetros de largo. En esos casos siempre es aconsejable emplear una luneta. Vibra porque justamente estás trabajando en un diámetro fino quizás, o la herramienta no tiene suficiente descarga. La descarga es el ángulo que uno le hace, si estás afilando, digamos, es el ángulo con el cual se forma, digamos, la viruta. Si vos le das muy poco ángulo, es como si la viruta no alcanza a formarse, choca y tiene que entrar a salir. Entonces se produce un agolpamiento de material y eso es lo que genera que vaya trabajando forzado. Entonces se genera una vibración. Tenés que darle, a ver si tengo por acá. Este es el ángulo de descarga. Este ángulo que está de frente. A ver ahí. No se ve. Ahí está. Ese es el ángulo de descarga. Este es el de corte. Este es el de descarga. Ven que está bien amplio, bien, digamos, como una forma bastante ampliada. Bueno, eso facilita mucho lo que es el desagote de la herramienta, va un poco más aliviado, ¿sí? El corte de la herramienta, porque acuérdense que lo que se produce es una compresión de material ahí. Entonces uno tiene que tratar de aliviar esa compresión. Eso elimina mucho las vibraciones. Por otro lado, si estás trabajando con insertos y estás trabajando con insertos de radio 0,8, también eso te junta mucha tensión. Un radio 0,8 es mucho esfuerzo que tenés que hacerlo girar un poquito más lento a veces, sobre todo si tienes un torno chico como es el Parmo 100. El Parmo 100 es un torno chico que funciona mejor con insertos de radio 0,4, ¿sí? Y a alta velocidad. Pero siempre que puedas ayudarte con una luneta, mucho mejor, ¿sí? La luneta te elimina muchísimo las vibraciones, sobre todo en piezas largas. Y es aconsejable, aparte, emplear luneta, porque en piezas largas o medianas que no tengan mucho diámetro, lo que hace la herramienta es empujar un poco el material. Si vibra también, eso puede hacer que haya una pequeña deformación que lo vaya levantando el material mientras va cortando, ¿sí? Lo vaya obligando a trepar la herramienta. Entonces eso produce una vibración. Si es muy largo y es un diámetro muy parejo, bueno, vas a tener que trabajarlo en dos partes. Empleando la luneta, devastás, das vuelta al material, ajustás la luneta al diámetro que has terminado de tornear y completás la pasada. Es lo mejor que podés hacer, digamos. Equilibrar un poquito lo que es la velocidad, el rendimiento, digamos, del torno con el tamaño del torno y el material a trabajar. Por eso, pero desconozco lo que es tamaño mediano, qué diámetro, digamos, y largo, y qué torno empleas. Por ejemplo, el torno wing
Es un torno que podés darle mucha potencia, mucha velocidad, mucho avance, que si lo haces, lo trasladás al torno Parmo, que es este torno chiquito, entra a vibrar. El material sale totalmente fuera de medida, ¿sí? Es adecuar los valores de potencia y rendimiento que tenga el torno al material. Y a esos valores de potencia y rendimiento asegurarlos empleando los elementos de sujeción, por ejemplo un plato de 4 mordazas, o asegurándote bien empleando la luneta también, una luneta móvil puede ser también, emplear una luneta o la semiluneta o la luneta o la media luneta que le dicen algunos, que se coloca sobre el carro longitudinal. Bueno, eso ayuda muchísimo en el torneado de materiales medianos largos, ¿sí? Sobre todo cuando tienen el diámetro muy pequeño, ¿sí? Recordad que el diámetro pequeño lo que tiende es a flexionar o a trepar la herramienta. Entonces vos tenés que tratar de mantenerlo en su lugar, ¿sí? El empleo de una luneta o la luneta móvil que le dicen es lo más aconsejable. Y luego, si se te llegan a seguir apareciendo vibraciones, emplea el acero rápido, afilialo con una buena descarga, una buena, como te mostraba recién, esta es de izquierda, derecha, esta vendría a ser, ¿sí? Con una buena descarga, cosa que se forme y facilite un poquito más la extracción de viruta y el corte, porque recordad que es una compresión que uno está haciendo. Uno ve que acá sale la viruta bárbara, pero en realidad están comprimiéndose dos metales. Un metal más fuerte, que es el del acero rápido, y un metal más blando, que es el del acero o el material que estás cortando, ¿sí? Se produce una compresión y en un momento uno de los dos cede. Si no se cede, entra a trabajar a pesado y es lo que genera a veces vibraciones. Es un consejo, pero igual, desconozco qué valores tenés o en qué torno trabajas. Más o menos espero, Rafael, haber contestado tus consultas, y cualquier cosita, bueno, siempre lo podemos completar dependiendo de lo que vos consideres que haya estado bien o mal que te haya dicho. Pepe Ruiz me pregunta sobre la alineación en el torno. Bueno, por eso estamos en el Parmo. Para la alineación en el torno empleo esta herramienta, en cualquier torno, en el Parmo, en el Ogu, en el Wing, empleo esta herramienta. Este es un eje de 35 milímetros de diámetro, un eje importante, digamos, que no va a flexionar, el cual tiene los dos agujeros de centrado como unisilvestre, tiene dos rodajas más o menos con una distancia de 20 centímetros, ¿sí? Entre rodaja y rodaja, dos rodajas de aluminio que están puestas a presión con una gotita de Loctite para que no se mueva, ¿sí? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, esto te sirve para alinear el torno, la alineación entre lo que es el eje del lucillo, la línea del centro del lucillo con respecto a la contrapunta, que es la que, por lo general, es la que tiene la variación, ¿sí? Esto obviando todo lo que son los desgastes del torno en la bancada. Estamos suponiendo que la bancada está bien. Si la bancada tiene un desgaste, vas a tener otro tipo de, digamos, de desbaste cónico, ¿sí? Pero vamos a suponer que está todo bien en lo que es la bancada. Por ahora es regular la contrapunta. Bueno, para eso empleamos esto. ¿Qué se hace? Vamos a poner un poquito la cámara. Ahí está. Ahí está mejor. Lo que se hace es lo siguiente. Para la regulación de la contrapunta, lo que hay que hacer es colocar entre puntos este elemento, ¿sí? Se coloca, se saca el plato, se pone el plato de arrastre, se debe poner el cono de husillo, que este es el cono del husillo del Parmo, un punto fijo, confiable, y si no es confiable, una vez que colocas el cono de husillo y el punto fijo, le das una torneadita con el charriote inclinado a 30 grados, le tocas la punta para que quede bien rectificado, ¿sí? Luego pones entre punta, le pones el perro de arrastre, ¿sí? Pones el entre puntas, sujetas bien con un punto giratorio, ¿sí? Confiable, que esté en buen estado, ¿sí? Colocás, apretás lo normal, no lo apretes de más, apretás lo normal y haces una pequeña pasadita, ¿sí? Con una herramienta de baste común y silvestre. Al ser aluminio esto, con muy poco, digamos, que le tengas que cilindrar, con una pasada muy fina de 3 décimas o 2 décimas, pasas acá, sin mover la herramienta, continúas hasta acá, ¿sí? Y ahí tomás la medida de diámetros. Si la contrapunta está desalineada con respecto al eje del torno, vas a tener una variación
muy pequeña o muy grande, depende de lo desalineado que esté, entre estos dos diámetros. Si por ejemplo tenés este diámetro, el del frente, el de la contrapunta, que está más cerca de la contrapunta, más chico que el que está contra el plato, significa que la contrapunta está de esta manera, ¿sí? Está hacia este lado. Entonces lo que tenés que hacer es correr la contrapunta la mitad, aproximadamente la mitad de la diferencia que tengas entre diámetros, ¿sí? La mitad, si la diferencia es 3 décimas o 2 décimas, por ejemplo, si la diferencia es 2 décimas, una décima tenés que mover la contrapunta hacia este lado. Ahora, si vos tenés más grande este diámetro que está cercano al plano, a la contrapunta, que al plato, significa que esto está así, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer es mover la contrapunta para este lado. ¿Por qué te digo la mitad? Porque es apenas un poquito que tenés, más vale que tengas que seguir realizando correcciones que pasarte. ¿Por qué te digo que no es conveniente que te pases? Porque luego tenés el juego interno que tiene la rosca o digamos, el corrector del centro que tiene el punto. Tiene un pequeño backslash o juego interno que a veces tenés que ganarle para poder realizar la corrección, ¿sí? Entonces es preferible, una vez que sabés para qué lado tenés que mover la contrapunta, tenés que ir dándole, apoyando un reloj comparador, ¿sí? Lo que se hace por lo general es dejar libre el freno en la contrapunta, lo dejas libre, ¿sí? Después apoyás un reloj comparador en una punta y en este caso, por ejemplo, tiene un tornillo, un prisionero Allen de este lado y este de otro lado. Si vos tenés que mover para este lado, lo que tenés que hacer es aflojar este y empujar el de este lado. Entonces vos haces la modificación para aquel lado. Ahora, si vos tenés que venir empujar, digamos, para este lado, tenés que aflojar de este lado y empujar acá, ¿sí? Y con el reloj comparador apoyado, donde vos te quede más cómodo, sobre todo que no te dificulte el movimiento o el uso de la llave de Allen, por ejemplo, en este caso, lo apoyas acá y si tenés una diferencia, como dijimos, de 2 décimas en el diámetro, ¿sí? Tenés que hacer una décima. Si es un poquitito menos de una décima, mucho mejor. Porque así luego apretás, asegurás nuevamente los prisioneros, si tienen un contraprisionero o un aseguramiento acá, algunos tienen a veces un pequeño bulón acá que hay que apretar, depende del caso que vos tengas. Nuevamente colocas el freno y lo que haces es nuevamente apretar todo el conjunto, ¿sí? Apretar de nuevo el eje, lo sujetas nuevamente y le haces una pasadita. Y ahí vas verificando la diferencia entre los diámetros. Si te queda un poquito más la diferencia, bueno, lo vas llevando nuevamente. Lo importante, como te decía, es no pasarse porque si no tenés que volver hacia atrás venciendo digamos, el juego interno que tiene el contrapunto. Este método me ha funcionado muy bien, pero lo importante es que tenés que hacerlo entre puntas, ¿sí? Porque el plato puede fallar, puede haber otras fallas como por ejemplo las mordazas, etcétera, etcétera. Entonces lo importante es que lo hagas entre puntas con el cono del husillo, que es para mí lo ideal. Y sobre todo torneando, si tenés alguna duda, la punta del punto fijo que coloques en el plato. Así que bueno, espero más o menos haber respondido a tu pregunta, Pepe. Y bueno, cualquier cosita, esto igual, por ejemplo, en el libro Casillas, cerca de la página, casi al final del libro Casillas, está la aclaración de qué verificaciones tenés que hacer cuando estás por, digamos, alinear una máquina herramienta. Por ejemplo, en el caso del torno te dice más o menos qué valores tenés que modificar o qué valores tenés que tener en cuenta cuando haces la alineación. Casi al final del libro Casillas, no me recuerdo bien la página casi al final estaba, sí, lo busco y lo vemos cualquier cosa. Acá está, es la fotocopia de cálculos de taller, casi al final dijimos. Acá está. Página 578, había dicho bien.
página 578, bajo el título Elementos que precisan para la verificación, normas de verificación para torno. Verificación de máquinas de herramientas, página 577. Ahí está. Vayan ahí a ese punto y más o menos ahí les van a explicar los pasos necesarios y qué medidas son las que son las ideales o las formas. Fíjense que acá está explicado la forma de alinear la contrapunta y otras comprobaciones que hay que hacer, ¿sí? Bueno, a los libros, siempre es a los libros. Creo que en el manual del técnico mecánico también está este método que les dije de las dos rueditas y no me acuerdo en qué otro libro lo vi, anda muy bien y aparte al hacerlo de aluminio, como les decía, es una superficie muy difícil, digamos, que quede rugosa o que quede con aspereza, digamos, en el momento de medir. El aluminio, con una herramienta medianamente bien afilada, te va a quedar, digamos, con una superficie lo bastante lisa como para realizar una medida lo más perfecta posible. Bueno, y seguimos con lo último. Walter Ayala me pregunta sobre el paso de la hélice que yo hago en la fresadora de los rodillos, el cálculo. Bueno, este es un temita un poquito largo, así que vamos a tratar de encararlo lo más simplificado posible. En los rodillos que yo hago hay una cosa a tener en cuenta, que son los engranajes que uno tenga, ¿sí? Hay varios métodos. El que uso yo es el método más sencillo o digamos más bestia, que es para mí, porque no realizo engranajes de precisión, por ejemplo, que son para reductores u otro tipo de maquinaria. No me gusta hacerlo porque no cuento con todos los medios. Primero que no tengo todos los engranajes para tallar módulo, ¿sí? Así que por un lado, lo que yo hago de fresado de helicoidal es muy básico, así que la fórmula que empleo es muy básica. Lo que hay que tener en cuenta son los engranajes que vos tengas para realizar la combinación en la fresadora. Eso tendrías que hacerte antes de arrancar con cualquier cálculo, hacerte un listado. ¿Qué engranaje tenés en el lucillo? Si no tenés el lucillo de la fresadora, tenés que hacerte una listita, porque esos son los engranajes que luego te van a poder definir qué tan lejos, tan cerca vas a poder arrimarte al paso helicoidal. Empezamos. A ver si lo podemos hacer un poquito lo mejor posible. Este es el engranaje que hacemos por lo general. Este ya está templado, ¿sí? Tiene un diámetro externo de 127 milímetros, un diámetro interno de 121, porque es 3 milímetros que uno se mete adentro. En mi caso, siempre le saco el diámetro medio. En el caso de engranaje, vos tenés que sacar el diámetro primitivo. Diámetro medio y diámetro primitivo son los diámetros que se permanecen constantes durante el mecanizado del paso helicoidal, ¿sí? Durante el paso del helicoide, el frente, digamos, del corte va a ir variando. Pero hay un punto medio, que es el diámetro primitivo, en el caso mi diámetro promedio, que permanece, digamos, a pesar de las variaciones de la helicoide, porque la helicoide va haciendo que el material avance, ¿sí? Que vaya girando. Hay un punto en la hélice que se mantiene siempre constante, ¿sí? Que se mantiene constante con respecto a la inclinación. Bueno, entonces ese es un dato a tener en cuenta, ¿sí? El diámetro promedio, y si es un engranaje tipo módulo, vas a tener que sacar el diámetro primitivo que va en cuenta al módulo que tiene en cuenta el módulo que vas a tallar. El ángulo, para sacar el ángulo, por ejemplo, si tenés una pieza o una muestra, yo me valgo del goniómetro. El goniómetro lo apoyás, siempre tiene que estar, digamos, bien terminado el engranaje, si no se puede sacar por cálculo también, pero por cálculo la desventaja que tiene es que a veces vienen, digamos, estropeados o vienen, digamos, muy irregular el borde. Entonces lo importante es tener bien definido el borde. Si vos lo tenés al engranaje, al rodillo como en este caso, lo apoyás en el borde y tratás de hacer coincidir en el primer tercio, hasta el primer tercio, dependiendo el ángulo también, pero en este caso como es un ángulo muy leve, lo haces coincidir la regla del goniómetro, ¿sí? Y ahí vas a obtener la lectura aproximada, en este caso 4 grados, ¿sí? Ahí lo haces apoyar, vas a ver que más adelante se va separando la regla de lo que es la hélice, pero en el primer tercio hasta ahí
podés tener la garantía de que vas a apoyar bien y te va a copiar bien el ángulo, ¿sí? Ahí está, 4 grados. Bueno, acá hice más o menos un dibujito de lo que se obtiene. Esta es la hélice, este es el ángulo, que uno puede poner la letra que sea, alfa en este caso, y lo que se trata de obtener es el paso helicoidal. El paso helicoidal es la longitud necesaria para que la helicoide cumpla un circuito o una revolución, ¿sí? El punto de inicio vuelve a ser el punto de inicio y final, ¿sí? Entonces lo que se realiza es esto, es digamos una, ¿cómo les puedo explicar? Una descomposición de lo que es la helicoide que va en relación al diámetro, ¿sí? Con respecto al paso helicoidal, que es lo que vamos a tratar de descubrir, que está en relación con el ángulo alfa. Esto es una relación matemática que se llama la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre x. Tangente de alfa es el diámetro en este caso el diámetro medio, 124 milímetros, por pi, que es la constante pi, 3,1416. Y esto es el paso helicoidal, que es lo que vamos a averiguar. Entonces, para despejar directamente, despejamos el término. Y en este caso, en mi caso personal, vamos a hacer el cálculo. Es 124 por pi, todo eso dividido 4 tangente, me da 5570. O sea que mi paso helicoidal calculado es 5570,93. Bueno, acá viene el primer inconveniente que yo les voy a comentar. Cuando uno tiene una relación trigonométrica y un ángulo, lo más probable es que te va a salir un ángulo, digamos, con parte decimal. Y sobre todo se involucra el valor de pi, ¿sí? Eso es lo que voy a tratar de hacerles comprender, que cuando uno trata de encontrar la relación para tallar un fresado helicoidal, siempre va a haber un error. Es muy difícil que el valor del paso helicoidal calculado, coincida con el paso real, porque el paso real es un valor entero. No hay 24,93 piñones o ruedas o engranajes en la fresadora. O hay 24 o hay 25, ¿sí? Esto es lo mismo. Vos tratás de hacer una relación con error para transformarlo a números enteros para que te dé aproximadamente el paso helicoidal. Teniendo eso en cuenta, las fresadoras, vamos ahora a los elementos de la fresadora. Las fresadoras tienen 2 elementos que tenés que tener en cuenta. El paso del lucillo o del tornillo que manda, digamos, la mesa de la fresadora, que en mi caso son 5 milímetros, la relación de reducción del cabezal divisor, que en este caso es 1 sobre 40. Multiplicando esos dos valores nos da una constante K que es igual a 200. Lo que tratamos de hacer entonces es relacionar este valor de paso helicoidal por K real, ¿sí? Paso helicoidal por 200, nos tiene que dar igual a la relación de las ruedas conducidas sobre las conductoras. Las ruedas conducidas en el lucillo son las siguientes. Partiendo del lucillo, el primer piñón conductor vendría a ser el A y el C. Y las ruedas conducidas son las B y la D. Bueno, teniendo en cuenta todos estos valores, vos lo que tenés que tratar de encontrar es entonces que este valor 5570,93 sea más o menos aproximadamente a esta relación de B por D, A por C, y acá me faltó por 200, por K, ¿sí? Porque este es el paso, este vendría a ser el paso helicoidal, este es el paso helicoidal que hicimos antes, por la constante K de la fresadora nos va a dar un número, y este de acá es el paso helicoidal real o de la fresadora por el valor K. Estos dos valores tienen que coincidir de alguna manera o con un error que se considere. Para encontrar entonces los engranajes, los números de engranajes, habría que encontrar un valor de constante, X por poner un ejemplo, que va a ser igual al
al paso, sí, al paso helicoidal. A ver si, sí. Sí, lo anoté acá por las dudas porque a veces me confundo. Sí, paso helicoidal sobre paso real de la fresadora. Este es el valor que tenemos que encontrar, 5570. Dividido el paso real de la fresadora, que es el valor K. Este es el paso real de la fresadora, el valor K. Acá viene el primer inconveniente. Vas a tener que redondear algún valor a 5500, a 5570, 5571 y mediante reducción de fracciones y teniendo en cuenta la lista de los engranajes que vos tengas de la fresadora, vas a ir acomodando estos valores, ¿sí?, para ir desarmando esto en 4 fracciones, ¿sí?, en B sobre A y D sobre C. En mi caso personal lo tuve que redondear a 5400 dividido 200, simplificar los dos ceros y luego ir desarmando, multiplicando y dividiendo ambos miembros, tanto el numerador como el denominador, hasta encontrar una relación de fracción, que se llama la fracción generatriz, que te dé aproximadamente igual que el paso helicoidal por la constante K. Ahí está donde, digamos, en mi caso, era 24, 30, 127 y 120, por ejemplo. Eso fue luego de hacer esas transformaciones, buscar el valor ideal, ¿sí?, del paso helicoidal, el valor ideal más o menos, redondearlo para donde más o menos te quede mejor, para poder adaptar los valores o los engranajes que vos tengas, llevarlos, digamos, mejor dicho, llevar esta fracción a los valores de engranaje que vos tengas. Inclusive a veces, para algunos trabajos, me tuve que hacer engranajes especiales, por ejemplo este de 90 dientes que no tengo, ahora sí, mejor dicho, o engranajes en grilón, ¿sí? Este es de 72, que son también valores a veces que son, digamos, que te favorecen para encontrar lo que es la fracción generatriz. Nuevamente, lo que se hace es calcular cuánto es el valor calculado de la helicoide, digamos, de la helicoide ideal, y luego tenés el valor aproximado o el calculado para lo que vas a obtener, que esto conlleva un error. En mi caso, el error que tengo al momento del fresado helicoidal es de aproximadamente un 8%. ¿Sí? Esto quiere decir que, como te decía recién, el realizar una helicoide donde hay una relación que involucra el valor de pi y donde hay una función trigonométrica, por ejemplo la tangente, ya te vas a involucrar en un error. Porque vos vas a tratar de llenar ese espacio con valores enteros que son los engranajes. Vas a tener un error. En algunos casos el error no es visible, ya que cuanto más larga la helicoide no se va a notar. Tenés que achicar los valores, digamos, con lo que vos puedas encontrar, que son los engranajes, ¿sí? A veces alternando valores entre, por ejemplo, te vas a tener que hacer un engranaje de 23 dientes o uno de 24, 25, entonces vas a ver que vas a achicar algunos valores para que la helicoide te dé con un error. O sea, el error que vos tenés que hacer es digamos, el valor exacto dividido el valor que vos obtenés, y eso te va a dar un valor porcentual del error que tengas. Esto es una forma muy burda que hago yo. Hay otras formas de calcular donde vos tenés, por ejemplo, lo que es el libro, bueno, el libro Casillas, tenés ¿cómo se llama? El prontuario de máquinas. El prontuario de máquinas también te da una relación donde encara de otra forma el ángulo. El ángulo que encara es empleando la cotangente, donde se establece una relación entre el ángulo que vos medís
y de 90 menos el ángulo que vos medís. Eso te da un valor de relación entre el diámetro que vos vas a tallar y ese ángulo. Entonces te da más o menos el desarrollo de la elipse, de la helicoide, y con ese valor podés ir a una tabla donde tenés más o menos los valores de paso helicoidal más comunes. Entonces te da el listado de los 4 engranajes más comúnmente empleados. Podés hacer también una relación ahí entre esas tablas y para llegar al valor que vos precises. Pero como te digo, esos son valores, digamos, comunes. Hay veces que vas a tener un ángulo, por ejemplo, el de 4 grados que estoy moviendo para este tipo de tallado, no es un ángulo común, no te da una longitud, digamos, un paso helicoidal común. Por ejemplo, te da 5 metros el paso helicoidal. Es un valor muy grande porque por lo general las tablas estas no llegan al 1,50 m de paso helicoidal. Entonces ahí tenés que, por ejemplo, volver para atrás, tratar de achicar el valor del paso helicoidal y buscar algún múltiplo o algún valor que se te aproxime a las tablas que están dando ahora, que es mucho más trabajo. El tema de encontrar la fracción generatriz es así, tenerla en cuenta, porque es así las que se emplea, que es, como dijimos, el paso helicoidal que tenés al cual tenés que llegar, dividido el paso real de la fresadora. Esa fracción generatriz que te da, también vas a tener que hacer una reducción del paso helicoidal calculado a lo que más o menos te pueda llegar a resultar teniendo en cuenta los engranajes que vos tengas para realizar la reducción. No es un tema sencillo, no es un tema que manejemos mucho en nuestro taller. Hemos hecho algunos engranajes helicoidales, pero como les digo, de una forma muy burda, muy tosca. Este es el método de empleo, es el método que más o menos me funciona bien. No es el método quizás correcto o el método mejor, o el mejor método, mejor dicho, pero es una forma. El libro Prontuario, como dijimos, el libro Casillas, hay otros libros también que mencionan eso, pero más o menos es práctica. Es la única que te queda. La parte más complicada es encontrar la fracción generatriz y descomponerla. Donde ahí vos tenés que descomponer los valores en fracciones, ya sea multiplicando y dividiendo numerador y denominador por un mismo valor, simplificando, ir agregando, digamos, valores, como te decía, multiplicando y dividiendo por un mismo número, o a veces tomando intervalos entre una fracción y la otra, multiplicando y dividiendo siempre por números iguales. Entonces eso te va a ir, digamos, hallando los valores para que te coincidan con los engranajes que tengas. No es fácil, me olvidé tu nombre, Walter, no es sencillo, hay que practicar y practicar, practicar. A mí me gustó un tiempo aprender la fórmula y siempre trato de dejarla lo más fácil posible. Esta fue la fórmula más fácil posible, e inclusive así me falló un poquito en la memoria en las últimas partes. Bueno, espero más o menos que se haya entendido la idea. Cualquier cosita la repasamos un poco más o enfatizamos en algunas partes, pero ya te digo, no es la única forma para encontrar lo que es el paso helicoidal y la reducción, ¿sí? Bueno, espero más o menos no haberlos atormentado mucho hoy. Y bueno, les dejo un gran saludo a todos. Nos estamos viendo y cuídense mucho. Chau, chau.